Que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos, ¿les parece? Amado Señor, te damos gracias en esta noche, gracias por el privilegio de reunirnos, Señor, a través de estos medios digitales, Señor. Pido, Señor, por cada una de las familias, Señor, representadas hoy en esta reunión, Señor. Te pido, Señor, que tú abras el entendimiento, Señor, de nuestras mentes y corazones, que nos permita, Señor, entender de forma práctica lo que tú tienes para nosotros hoy, que lo podamos poner en nuestros corazones y hacerlo vida, Señor, cada día, Señor. Unidos y expectantes, Señor, por lo que vas a hacer este fin de semana, Señor. Aprovechamos cualquier instante, Señor, que estemos reunidos para clamar, Señor, que la visitación de este viernes, Señor, este Pentecostés, Señor, que tú has programado desde la eternidad, Señor, sea algo sobrenatural para cada uno de los que están anhelando en el mundo, Señor. Un recibir de tu espíritu, una unción fresca y nueva, Señor, para estos tiempos por venir, Señor. Te pido, Señor, que las palabras, Señor, que yo diga sean las palabras de tu espíritu, Señor, que lleguen a mis hermanos, Señor, como una semilla de vida, Señor, y que uses mi vida para poder transmitir lo que tú tienes. Cualquier cosa que nazca de mi corazón y de mi carne, Señor, que tu fuego lo consuma, Señor. Y que hoy, Señor, toda esta enseñanza, Señor, solamente sirva para traer gloria y honra, Señor, a tu gran nombre, Yeshua. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar, continuando con el tema de los sacerdotes, voy a compartir una pantalla con ustedes. Entonces vamos a ver, perdón, voy a compartir acá. Vamos a hablar sobre las vestiduras sacerdotales. Regálenme un segundo. Regálenme un segundo, por favor. Cargando acá. Ok, ya no me van a ver más, pero vamos a hablar hoy sobre unas vestiduras sacerdotales. Y quiero comenzar, para que ustedes vean acá, unos aspectos generales de lo que son o de lo que significan las vestiduras sacerdotales. En primer lugar, los sacerdotes, hay la imagen que ustedes están viendo, es una ilustración de Moisés ordenando a Aarón como sumo sacerdote. Es una idea que nos representa o nos hace imaginar cómo sería en los atrios, en el tabernáculo, Mishkan, es un nombre en hebreo, y los sacerdotes alrededor, y bueno, toda la ceremonia. Pero aquí lo interesante, y como lo numero en este primer punto, es que ninguno de los sacerdotes podía llevar una ropa común, ordinaria. Tenían que vestirse, obviamente, de una manera apropiada, especial y santa para el servicio de Dios. No podemos servir de cualquier manera eh, al Señor. Y otro aspecto general importantísimo es que la línea sacerdotal es una línea que viene por herencia, ¿cierto? Y comienza a partir de Aarón, y a partir de ahí la posición de sumo sacerdote es asignada a todos los primogénitos descendientes de esa línea sacerdotal. Pero bueno, la historia nos cuenta más adelante que esa línea sacerdotal se ve usurpada por las intrigas y la corrupción del hombre, y, y bueno, luego es restablecida otra vez y vuelve otra vez y se corrompe. Es una línea muy interesante hasta llegar a el Mesías Yeshua, Jesús de Nazaret, quien es hoy o quien está hoy como sumo sacerdote delante del Señor. Interesante, por ejemplo, que nosotros podamos analizar que lo que nos contaba la semana pasada Leo, de la tribu de Leví, salen, digamos, como la línea sacerdotal. Y esta línea sacerdotal la podemos encontrar en una genealogía bien interesante, que es a partir de Gerson, Coat y Merari. Cada uno de estos personajes tenía una responsabilidad y una asignación dentro de las funciones en el tabernáculo, y obviamente esto hacía también que sus acciones o sus responsabilidades tuvieran mayor o menor, entre comillas, mayor o menor importancia. Pero
Por ejemplo, los coatitas son aquellos que tienen que mover los utensilios o el mobiliario, mejor, del lugar santo, un lugar obviamente que no todos podían entrar y donde ministraban estos sacerdotes y también donde ministraba el sumo sacerdote. Recordemos que en el diseño del tabernáculo solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo o el santuario, ¿cierto? A presentar ofrenda de expiación por el pueblo, por su familia y por los sacerdotes. Entonces, eh, en este orden de ideas, podemos destacar que las vestiduras sacerdotales eran hechas para honra y hermosura, y así lo dice el capítulo 28 de Éxodo, donde ustedes pueden acompañarme. Acuérdense que ustedes tienen acá todos sus Biblias, y dice así: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, perdón, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Miren lo precioso de estas dos características de, de estas vestiduras de los sacerdotes, honra y hermosura. Obviamente que el servicio a Dios es algo glorioso, como lo escribo en este segundo punto, es algo celestial y era necesario, totalmente necesario hacer unas vestiduras gloriosas, hermosas para tal servicio. Y eso nos habla a nosotros como hijos de Dios y como real sacerdocio, nación santa, también haciendo parte de los pactos, a entender que nuestras vestiduras y nuestro servicio ante el Señor es glorioso y hermoso. Muchos de nosotros a veces consideramos y por debajeamos o menospreciamos o hemos llegado a menospreciar nuestro llamado en algún momento de nuestra vida, o vemos el servicio al Señor como un servicio anticuado, pero realmente es algo glorioso, hermoso, y que además en un futuro, como lo dice Apocalipsis, y reiterativamente vamos a estar sirviendo al Señor, vamos a estar ministrando en su presencia. Y como tercer punto para destacar, es obviamente la relación que nosotros tenemos con la palabra, y que nos lo dice el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 1, 2, verso 5, como está referenciado, que dice que somos sacerdotes debido a nuestro nuevo nacimiento en la familia sacerdotal. Y aquí es obviamente interesante que nosotros pensemos desde la perspectiva del nuevo nacimiento, ¿sí? Porque por nacimiento natural todos habíamos estado excluidos de Dios. Ahora, por nacimiento espiritual, todos somos sacerdotes de Dios, y así lo afirma la palabra. También Juan 3, 7 nos habla de esa tipología del oficio sacerdotal que nosotros estamos eh, practicando, porque el sacerdote hoy también tiene una responsabilidad con la familia en primera instancia, pero también tiene una responsabilidad con el pueblo. Obviamente es llevar sobre los hombros la carga del pueblo, es decir, la oración, la intercesión y por supuesto la enseñanza de las instrucciones de vida de Dios para los hombres. Ahora, vamos a poner mucha atención porque hay dos cosas que hay que destacar. En la pantalla ustedes van a ver una imagen voy a ampliarla para que ustedes la puedan ver. Son las vestiduras sacerdotales, las del sumo sacerdote y las del sacerdote tradicional. Las del sumo sacerdote tenían mucho más esplendor y mucha más hermosura que las de los sacerdotes que estaban en los atrios y que obviamente también ministraban en el lugar santo. Entonces, lo que hay que poner atención y me llama mucho la atención es que el propio Dios ha sido el diseñador de estas vestiduras sagradas para el sumo sacerdote. Cada una de las piezas que conforman la vestidura sacerdotal ha sido copiada o ha sido recibida desde el propio trono. Todo lo que recibió Moisés en el monte Oreb era una copia fidedigna del cielo, del trono celestial. Ahora,
Dios entregó un don muy especial para que la gente, obviamente el Espíritu Santo, a los artesanos para que pudieran elaborar estas vestiduras. Acuérdense también todo el mobiliario y el diseño del tabernáculo o del Mishkan, que se llama en hebreo, y es bien interesante, voy a hacer un paralelo acá, porque Mishkan es una palabra hebrea que también tiene una equivalencia a lo que es la habitación nupcial. Entonces, cuando nosotros entendemos y hacemos un paralelo con la habitación nupcial y el tabernáculo, vamos a entender o vamos a poder elaborar dentro de nuestro corazón que ese mismo corazón que nosotros tenemos es el lugar santo, se establece, digamos, el tabernáculo en el corazón, perdón, y la parte más íntima de ese Mishkan es la habitación nupcial donde el Señor se va a desposar con su esposa. Entonces esto se puede hablar desde una perspectiva personal hasta una perspectiva colectiva sí, colectiva, refiriéndome a la iglesia. Dios entrega ese don especial por parte del Espíritu Santo a estos hombres, y también hoy el Espíritu de Dios nos quiere vestir con vestiduras hermosas y santas y de honra para el servicio del Señor. Es impresionante y lo maravilloso poder entender que hoy nuestro servicio al Señor como sacerdotes también va a ser revestido de unos atuendos especiales para este trabajo, y es uno de los anhelos también por los cuales podemos orar y pedirle al Señor que en esta fiesta de Shavuot o Pentecostés o fiesta de las semanas podamos tener. Acá podemos hacer una descripción general. Vamos a ver acá de las vestiduras sacerdotales. Arriba estaba la mitra, la corona, estaba también el efod, el cinto, la túnica blanca, las campanillas, el incenciario. Pero bueno, vamos a verlo esto detenidamente, pero quería que ustedes lo pudieran ver. Y vamos a pasar a nuestro siguiente slide. Ahora, si es este, perdón. Estoy trabajando desde el teléfono y es un poco sensible el tacto. Bueno, un punto para pensar es el siguiente. Eh, las, las calificaciones o las condiciones morales y espirituales y obviamente hasta físicas, porque ustedes se acuerdan que no todos los hombres para servir al Señor podían presentarse, tenía también que tener unas condiciones físicas que estos sacerdotes tenían que tener, obviamente la ordenación, la forma en cómo se consagraban, su atuendo, y obviamente el más llamativo es el del sumo sacerdote, establecidas, como lo veíamos ahorita, por Dios mismo, estos diseños y estos mandamientos, quieren proyectarnos a nosotros de una manera tangente y clara que la idea de servir al Señor tiene que estar relacionada con la santidad, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, el servicio del sacerdocio obligatoriamente me va a hacer depender 100% de una vida con Dios, de una vida para Dios, de una vida inmersa en las profundidades del Señor, apartadas, salidas del sistema de consumo, de todo esto, de toda esta parafernaria en la cual nosotros estamos. De ahí fuimos sacados, y por eso un poco también esta fiesta de Pentecostés evoca en la partida de la Pascua, desde la salida de Egipto, este camino de estos 50 días a llegar hasta la fiesta de Pentecostés, que también significa en algunas traducciones la conclusión, para salir al desierto. Nos saca de la esclavitud para entrar al desierto de la vida. Y en ese desierto de la vida ser formados, ser capacitados, y en una siguiente etapa poder llegar hacia esa tierra prometida. Pero obviamente en todo este trasegar, en todo este camino, es indispensable, perdón, tener una vida de santidad. Y hablo de santidad no, y lo hemos repetido muchas veces, que no es una vida de obras, sino una vida apartada para el Señor. Continuando, quiero destacar unos 3 puntos sobre las vestiduras. Ustedes van a ver ahí, vuelvo y ilustro en su parte
derecha de la pantalla a los sacerdotes y diferencio al sacerdote común, al sumo sacerdote, con una mirada posterior y anterior. Dice, este primer punto que quiero resaltar es que el atuendo está compuesto por muchas piezas, o varias piezas, realmente son 8 piezas, cada una con un significado particular para aquel tiempo de sacerdocio levítico. O sea, hablaba y tenía una carga, un significado especial. Lo vamos a tratar de ver en esta sesión, si el Señor lo permite. Un segundo punto interesante también que nosotros tenemos que tener en cuenta es que las vestiduras sacerdotales tienen hoy un mensaje profético, puesto que cada una de ellas representa a nuestro Mesías, el ministerio, el carácter sacerdotal, la función que vino a cumplir y que está cumpliendo en el cielo, mientras viene otra vez ya como el juez, el rey y también el sumo sacerdote. Entonces, finalizo con un punto que me parece interesante y es que sin estas vestimentas el sumo sacerdote no era o no estaba apto para servir en el lugar santo. ¿Ok? Y Éxodo, Éxodo 16, 1, 4, y van a ver por qué voy a Éxodo 16. Dice que habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y dice la palabra, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está cerca sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Y mire lo interesante, y ya voy a ver por qué. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y una de las enseñanzas tradicionales que hemos venido repitiendo una y otra vez era que voy a volverme acá, que el sumo sacerdote en el manto azul, en el manto del efod, perdón, en el manto del efod, en la parte, a ver si me deja, bueno, sí, a ver si en esta parte, a ver, con el marcador. En esta parte, a ver si ven el punto rojo. En esta parte de acá tenía unas campanillas y unas borlas. Pero, bueno, me voy a volver un poquito para que, eh, poquitísimo, ahora, acá, para que veamos que estas vestiduras, así como ustedes lo ven acá, estas vestiduras a su lado derecho, el que tiene el pectoral, esa es la vestidura del sumo sacerdote, solo era en el lugar santo. Y nosotros habíamos recibido la enseñanza o habíamos oído el comentario que esas campanitas eran precisamente para avisar si el sumo sacerdote fallecía en el lugar cuando estaba ministrando. Pero la verdad es que cuando vamos a precisar en las escrituras, cuando entraba en el día de la expiación o el día del Yom Kippur a ministrar sobre la expiación para el pueblo, el sumo sacerdote tenía que entrar, como les acabo de decir, con una túnica blanca, resplandeciente, con unos calzoncillos de lino y sin nada, solamente con el cinto. Entonces, esto es un punto bien interesante porque a veces uno repite la enseñanza y no sabe lo que estaba hablando. A veces como que uno se pregunta muchas veces eh, que las campanillas, la verdad era que hay un comentario, se los voy a decir, un comentario rabínico, no, dentro de la literatura y la historia hebrea que dice, a ver, les voy a leer para que sea. Dice que en el primer templo había grandes hombres, refiriéndose a los sumos sacerdotes, pero dice que sin embargo en el segundo templo hubo un periodo donde la posición era vendida por el gobernador romano al mejor postor. Y por supuesto, cuando estos hombres inescrupulosos entraban al santo lugar o al lugar santísimo, el día de la expiación morían en el instante y luego tenían que ser sacados a través de una cuerda amarrada a su cintura. Esta es la descripción que hace los historiadores y los comentaristas
dentro de la historia hebrea. Entonces es bien diferente a lo que nosotros teníamos como dentro de un imaginario. Bueno, pasemos a nuestro siguiente diapositivo y vamos a hablar un poco ahora de nuestros materiales, o perdón, de los materiales con que estaban diseñados estos atuendos de honra y de hermosura. El material de esta vestimenta era hilos de oro, azul, púrpura, escarlata y lino torcido. Ahora, la traducción dice hilos, pero cuando uno revisa el trabajo que ha hecho el Instituto del Templo, ve que ellos hablan de lanas. Pero bueno, finalmente ahorita les voy a mostrar el atuendo más parecido. No es muy distante de lo que nosotros hemos visto en las ilustraciones, pero bueno, vamos a dejar para el final. Dice que los colores que se usaron para tejer las cortinas que dividían el tabernáculo o el Mishkan tenían la misma forma, se habían usado todos el mismo diseño, con la única diferencia que los hilos de oro habían sido añadidos a la prenda del sumo sacerdote. Ahora, ese vestido sacerdotal tenía el hilo entretejido en esa tela multicolor que también habla, obviamente, sobre el trabajo o el ministerio de Jesús. Vamos ahora a dar un poquito más de, vamos a dar un poquito más, vamos a quitar este spotlight acá, un segundo. Vamos a ver un poquito más sobre los materiales. Y vemos que son 5 materiales, como habíamos visto, el oro, la tinta azul, la tinta roja, la lana púrpura y el lino. Y el número 5 está representando los 5 libros del Pentateuco, es decir, la Torá, y también representa un espíritu de misericordia y de verdad. Obviamente todo esto está relacionado con el carácter de Jesús, obviamente porque Él es el único camino, Él es la verdad, él es la fuente de misericordia, Él es la palabra, Él es la Torá, Él es el Pentateuco, Él estaba desde el principio. Entonces todo está relacionado con Él, desde el capítulo número 1, verso número 1 de Génesis hasta el capítulo 20 y pico de 22 de Apocalipsis. Y nos dicen, por ejemplo, y hay unas descripciones, que los hilos de oro se obtenían mediante golpear el oro puro en las láminas sumamente finas. Y estos se enrollaban y se cortaban los cabos. Ahora, todo el proceso de martilleo para conseguir esto es un trabajo enorme de fina filigrana, de una paciencia incalculable. Y bueno, es solamente, quiero que nos pongamos a detener un poco en la elaboración y la consecución de estos materiales. La tinta azul obviamente era para una lana que se obtenía de una caracola que se llama gilazón o gilazón, si es, y que vivía en el mar Mediterráneo. Hoy por hoy estos elementos se están volviendo a conseguir en el Instituto del Templo porque paralelo a lo que estamos hablando, el mundo judío ortodoxo está trabajando permanentemente y es un sueño y anhelo ver el tercer templo. Entonces, el desarrollo de todos los materiales del tercer templo, de todos los simulacros que se han venido haciendo, la vaca roja, las líneas de ascendencia arónica de los sacerdotes, todo está listo para el momento en que el gobierno establezca que hay una aprobación para hacer el tercer templo. Entonces vemos ahí también la lana, la tinta roja que se obtenía de un insecto llamado kermés, luego la lana púrpura que posiblemente también su tinta se obtenía de una caracola, unos dicen que es de un calamar, el lino blanco, obviamente era el último de los materiales usados, que se obtenía de la planta de lino. No sé quién está jugando con el spotlight, pero bueno, no sé, no soy yo. He perdido el control de las diapositivas. Ah, bueno, no sé qué pasó acá. No sé si Juan Camilo o Isabela
¿Me pueden ayudar? ¿Qué habrá pasado? Vamos a ver. Ah, ya lo logré. Muchas gracias. Ah, bueno, entonces estoy hablando sobre los materiales y ahora vamos a ver la relación que hay entre estos materiales con Jesús, con Yeshua. Y obviamente todo el mobiliario que había en el tabernáculo representaba el ministerio de Jesús. Y obviamente las vestiduras sacerdotales también tiene ese aspecto divino, también representa el ministerio de Jesús. Así que obviamente cuando hablábamos de todos estos azules, púrpuras y escarlatas, cuando se conecta con el oro, es conectar directamente la naturaleza divina del servicio y de la misma esencia o carácter de Jesús. El oro es un elemento fundamental, es un material fundamental dentro de todas las descripciones proféticas, apocalípticas, está este precioso metal. Entonces, cuando el sacerdote llevaba estas vestimentas, obviamente estaba caminando y sirviendo en una dimensión celestial, así como hoy el sumo sacerdote, Jesús, está en esa dimensión celestial intercediendo y ministrando en la presencia del Señor. Eh, Veamos con detenimiento cuáles eran los elementos del sumo sacerdote, de lo que usaba. Ustedes van a ver en su parte superior la mitra, pero vamos a empezar del interior hacia el exterior. Entonces, como primera medida estaban las vestiduras interiores, o los calzoncillos de lino. Luego encontraríamos una túnica hermosísima de lino fino blanco para pasar y luego ser cubierta por el manto, que es el azul, ese manto de fondo azul más oscuro, azul completamente. Luego llegaría el pectoral, que sería ese delantal que ustedes ven de colores en la ilustración, y luego estaría el efod, que sería donde están las piedras preciosas que representan a las 12 tribus de Israel. Luego del efod vendría el cinturón, luego estaría la mitra o el turbante y finalizaría con la corona. Esto sería las vestiduras sacerdotales. Ahora, como dato curioso, quiero contarles una historia mmm, donde Alejandro Magno, ¿se acuerdan que Alejandro Magno, en el conquistador del mundo antiguo, quiso llegar a conquistar Jerusalén? Dicen los relatos históricos que los enemigos de los judíos empezaron a hablar muy mal de ellos y empezaron a afirmar que los judíos se habían rebelado. Entonces, Alejandro Magno se estaba aproximando a Jerusalén y sale en ese momento el sumo sacerdote Simón el Justo se llama, y sale a encontrarse con él y sale obviamente vestido con este atuendo, y dice y relata el cuento, la historia, que cuando Alejandro vio esta escena, inmediatamente se inclinó y reverenció al sumo sacerdote de Israel. Y entonces obviamente que cuando vieron los generales de Alejandro esta actitud, se preguntaron que por qué se iba a inclinar Alejandro Magno ante un judío. Y entonces Alejandro les contesta que cada vez que él va a una batalla, ve a este hombre en un sueño y la noche antes este hombre le asegura que él iba a ser victorioso. Entonces, obviamente, más tarde, cuando Alejandro quería poner una estatua en el templo para consolidar, obviamente, la lealtad del pueblo judío, el sumo sacerdote, de manera muy sutil y amable, le sugiere al emperador, al gran Alejandro Magno, que mejor a cada niño que naciera se le llamara Alejandro. Y entonces cuenta la historia que desde ese momento y a partir de ese momento los nombres de Alex y de Sander se convirtieron en nombres judíos. Esto como un dato curioso de la historia
que siempre es interesante uno conocer. Vamos a entrar en lo que son las vestiduras interiores o las mignasaim, que son una especie de pantalones de lino que llegan hasta las rodillas y que obviamente cubren la desnudez. Eso está relatado en el capítulo número 28, que habla acerca de estas vestiduras en el verso 42. Y algunos comentaristas obviamente opinan que esta prenda ha sido demandada por parte del Señor porque la desnudez de muchos de los sacerdotes paganos, cuando realizaban sus rituales, obviamente estaban desnudos. Entonces dice que la orden de usar estas vestiduras quiere destacar y quiere mostrarle al pueblo que la necesidad de pureza y de decencia en cada parte de la oración para el Señor es importante. Obviamente es lo opuesto, como les contaba, a esa forma escandalosa y maliciosa y indecente de las diferentes adoraciones paganas y de los ritos y de las orgías que se realizaban en los diferentes templos paganos, que muy a menudo, como está escrito ahí, se hacían de manera desnuda, como son todas las sacrificios y todas las rituales y todas las órdenes hacia Baco, ¿se acuerda? Del dios del vino, entre otras, obviamente. Y dentro de este contexto religioso hebreo, estos pantalones estaban relacionados con un tema de expiación colectiva por las transgresiones sexuales. Para ellos, cada uno de estos elementos representaba algo que debía ser expiado y que representaba ese simbolismo frente a los pensamientos, a la sexualidad, a los asesinatos, etcétera, etcétera. Entonces, estas vestiduras eh, interiores eh, buscaban o tenían ese objeto. Ahora vamos a ver a la túnica o el tonet que se llamaba. Esta era hecha obviamente de lino puro, diseñada en una sola pieza de un cuerpo entero, cubriendo desde el cuello hasta los pies con unas mangas hasta las muñecas, y era la túnica bordada de una manera muy especial y que diferenciaba a las demás o a las de los otros sacerdotes. Vemos que está registrado esa, esa especificidad, digamos, en los capítulos, en el capítulo 28, en los versos 39 y 40. Regálenme un segundo que quisiera buscar un comentario acá en mis notas acerca, pero creo que ya acá lo tengo. No, regálenme un segundo. Era esta pieza era bordada primorosamente de una inmaculada blancura y de la más fina calidad. Y era una pieza del traje sacerdotal. Era una sola pieza que también en el entendimiento profético habla de lo indivisible, de que es el servicio al Señor, que no se puede fracturar. También podemos relacionarla con su palabra, que no se puede fragmentar con el Evangelio, con la palabra en realidad. Ahora, el, el paralelo que podemos hacer con esta túnica está en Apocalipsis 7:9 y vamos a leerla acá. Dice que después de esto miré y vi una gran multitud cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y anote esto y subráyelo porque ahí estamos nosotros, quienes no éramos dignos de vivir y de hacer parte de las promesas del Señor. Nosotros estamos ahí. Capítulo 7 es magnífico que ustedes lo vuelvan a leer total. Dice, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Qué estaban haciendo? Estaban ministrando. Están vestidos con ropas blancas y con palmas en sus manos. Y más adelante, en el capítulo 18, dice que a ella, refiriéndose a la novia, la iglesia, judíos y no judíos, que han recibido y han aceptado al Mesías, Yeshua, como el Rey de Israel, que se vistan de lino fino, limpio y resplandeciente. Mire la relación que tiene que ver con esta túnica del sumo sacerdote, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Esto es alguno de los paralelos que pueden ustedes encontrar. Yo les voy a, para los que estén tomando nota, les voy a regalar algunas de las citas en Apocalipsis que están relacionadas con las vestiduras. El capítulo número 3
el capítulo número 4, el 6, el 7 y el 19, respectivamente. Son los capítulos que mencionan las vestiduras de lino fino, blanco y resplandeciente. Para quien sea estudioso y curioso, se las dejo. Es muy interesante poder estudiar y ahondar y profundizar en este tema. Eh, Seguido a la siguiente pieza. Ahora, les voy a decir, esto solamente es una introducción, ¿no? Acá podemos, en cada una de estas piezas podemos encontrar la profundidad que queramos y esperamos que en próximas ocasiones poder nosotros entrar en esa profundidad. Esto es simplemente un paneo general de lo que son las vestiduras sacerdotales. En hebreo es llamado el meil, que es un largo vestido sin mangas, tejido de una púrpura violeta. Unos dicen que es púrpura, otros dicen que es un azul, pero bueno, finalmente va entre esos dos tonos, cuyo dobladillo inferior estaba bordado, como les estaba contando al principio, con unas campanillas de oro, alternando con unas bellotas de lino y de lana, en formas de granada, en azul, púrpura y escarlata. Y miren, yo no sé, para quienes han sido curiosos con el tema de los mandamientos, hay un mandamiento en la Torá, en el Pentateuco, que habla sobre no mezclar el lino y la lana. Obviamente cuando vemos las vestiduras sacerdotales, el mandamiento no se cumple. Y eso nos hace pensar, o por lo menos yo logro especular, que no se podía mezclar estos dos materiales por el simple hecho que era un atuendo apartado para uso exclusivo del Señor. Ahora, la imagen que ustedes tienen en la parte inferior es un hallazgo arqueológico de una de las campanillas encontradas en una excavación en Israel, y la encontraron en la ciudad de David. Entonces, es bien interesante porque cada descubrimiento arqueológico lo que nos muestra a nosotros es la veracidad de la palabra y la existencia y la preeminencia del Dios único, el Dios de Israel, porque no es una leyenda. Ahora, este manto tenía que ser hecho enteramente de esta tela azul, que obviamente está relacionado con ese aspecto celestial, y en el filo de la túnica, de la prenda, debía llevar estas granadas hechas de este hilo azul, púrpura y escarlata, que colgaban de este filo del manto con las campanillas y que se alternaban granada y granada. Para quienes han sido estudiosos en este tema, dicen que toda la composición dentro del tabernáculo y todos los elementos que allí habían producían algunas reacciones electromagnéticas, obviamente también con la presencia de la nube del Señor. Esto hacía que todos estos elementos tuvieran una significancia. Algunos han llamado que esto podría ser el polo a tierra, o lo que podría llamarse así, como un polo, como el que lleva esa carga de electricidad y que pues no salvaguardaba la vida del sumo sacerdote. Pero bueno, eso son tesis, no simplemente las quiero compartir como una nota al margen. Eh, Encontramos en la siguiente prenda el pectoral. El pectoral, que es el que ustedes están viendo a su mano izquierda. Voy a ampliar acá para que ustedes lo vean. Es el donde están esas piedras preciosas. Bueno, ese es el efod, pero el pectoral es el que está abajo. Ese que está abajo, de unos colores hermosos. Dicen que está fijado el efod delante, perdón, está fijado por delante del efod. ¿Ven? Y estaba adornado de esas 12 piedras preciosas. Cada una representaba a las tribus de Israel y consistía obviamente en una tableta cuadrada de oro donde el sumo sacerdote portaba el Urim y el Tumim, que son dos elementos muy interesantes dentro de el tiempo sacerdotal, porque estas eran dos piedras. Bueno, yo ubiqué esa ilustración, pero esa es simplemente una ilustración gráfica para tener una idea. Quienes también investigan esto y todos los comentarios de los eruditos dicen que eran dos piedras transparentes que cuando iban a ser consultadas de forma específica para un sí o un no. Recordemos a David cuando quería subir a la batalla o tenía que proceder, él preguntaba si tenía que hacerlo,
y el Urim y el Turim salía así afirmativo o negativo. Entonces estas estaban debajo del pectoral y las guardaba. Obviamente aquí hay un tema muy importante para destacar sobre el pectoral, porque el pectoral, dame un segundo, voy a ir a mis notas acá. El pectoral tenía en la parte de los hombros tenía también unas tiras, déjeme para verlo de manera, a ver, este es el efod, bueno, vayamos para el efod. Eh, dice la palabra en Éxodo 28-21, miren, esa es la nota que le quería resaltar. Dice, las piedras serán 12, como los nombres de los hijos de Israel grabadas como sellos, cada una con su nombre conforme a las 12 tribus. Ahora, la definición de un sello, ¿qué es lo que significa? Es como una evidencia de autenticidad para afirmar, atestar a una señal o un símbolo de un pacto, algo que es auténtico y que lo confirma. Vea que el Señor siempre está ratificando con todo lo que hace ese sello único con su pueblo, con Israel y con las 12 tribus. Entonces, algo que finalmente confirma y asegura esa autenticidad es ese sello, esa marca de propiedad del Señor, una marca impresa que sirve para hacer visible y evidente la propiedad. O sea, el Señor está recordando cada vez que cuando ministraba en el lugar santo, acuérdense que en el lugar santo estaba el incensario, estaba la mesa de la proposición de los panes, estaba la menorá. Entonces, en ese lugar, el sumo sacerdote también cuando entraba a ministrar, él reconocía y veía las promesas que le había hecho a las 12 tribus, es decir, a Israel. Ahora vamos a ver el efod. Eh, aunque, aunque el pectoral, el efod, es un chaleco delantal. O sea, acá está al revés. O sea, esta diapositiva debía estar antes. El efod era un chaleco delantal muy hermoso, bordado con una precisión y una belleza. Dicen que era una especie de un crochet. Algunos estudiosos hablan sobre era una prenda en crochet que estaba retenido por dos piedras de onice en los hombros. Esas dos piedras de onice también estaban grabadas las 12 tribus de Israel. Es decir, y aquí es lo interesante del servicio del sacerdotal, del peso de los hombros que llevaba también al pueblo, simbólicamente en sus hombros lleva el peso del pueblo. ¿Entienden? Entonces, él llevaba en estas piedras de ónice los nombres de las tribus, 6 en cada piedra. Dice que la primera vestimenta que se describe en las escrituras es el efod, en el capítulo 28, y estaba hecho de esos 5 materiales y que era como un delantal corto que amarraba en la parte superior del cuerpo con dos tirantas y que se unían a los hombros por unos anillos, por unos eh, aros para que se pegaran ahí. Dice que esas dos piedras de ónice con los nombres de las 12 tribus grabadas era como un memorial de los 6 nombres grabados en una piedra y 6 sobre las otras. Es la importancia de Israel para el Señor, recordando siempre, obviamente, con quién había hecho su pacto y qué también demandaba de su pueblo. Ahora pasamos al cinturón, el afnet, se dice en hebreo, el cinturón. El del sumo sacerdote era de lino, sin ningún defecto, no podía tener ningún defecto, con un bordado trabajado en un azul, púrpura y escarlata. Y aunque esta gráfica simplemente es una ilustración de cómo sería, me imagino que el aspecto original era absolutamente hermoso. Éxodo 28 y 39 nos relatan, 28, 28, 39, y dice, y bordarás una túnica de lino, bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino y harás también un cinto
de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas también, les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosuras. La diferencia entre las dos túnicas que ya habíamos hablado, pero aquí en esas dos citas menciona la elaboración del cinto o del cinturón. Estos sacerdotes la usaban y obviamente rodeaba a la túnica. Continuamos con el turbante o mitra. Esta era una especie, se llama en hebreo misnefet, y es como un turbante que se enrollaba encima de la cabeza, pero no era cónico, sino era más bien aplastado, lo cual decía o hacía relación a la sumisión que tenía que tener el sumo sacerdote delante del Todopoderoso. Dice que eh, esta prenda era enrollada, dicen que tenía casi como 16 metros, pues, para enrollarse dentro de la cabeza en ese turbante ancho y que, como lo describo en la diapositiva, tenía un aspecto de un eh, sombrero de cocinero de chef. Aquellos demás sacerdotes tenían una forma cónica y cada una de ellas se conocía como un mibahat. Ese es el nombre en hebreo. Posteriormente, vamos a pasar, espérame otro segundo, a ver qué relación, voy a mirar acá en mis notas, qué relación tenemos con, con, la, con el turbante. Tenía un tema bien importante, o la mitra. Bueno, no la voy a encontrar, se las quedo debiendo. Vamos a pasar entonces a la corona. La corona o el sit o la lámina que debía tener inscrita en el frente lo que se denominaría consagrado al Eterno, consagrado al Elohim de Israel. Esto dice Kadosh, Kadoshin, Kadosh, Le Yodhet Bafhet. No se sabe cuál es el nombre del Señor. Unos dicen Jehová, otros dicen Yahweh, Yehú, pero bueno, eso no es punto de interés en este tema de estudio. Pero era lo que decía, estaba también sostenida con un hilo púrpura, como una especie de tzitzit atrás que le recordaba la importancia de esta santidad que debía tener el hombre para entrar a la presencia del Señor. Ahora ya vamos finalizando y quiero hacer una sugerencia respecto a lo que nosotros tradicionalmente hemos visto, ¿cierto? Hemos estudiado y hemos leído y hemos oído acerca de la armadura de Dios. Y obviamente quiero que vayamos a Efesios capítulo 6 y quiero que lo vayan buscando mientras yo estoy aquí encontrando mis notas acerca de la armadura, porque es muy interesante y por lo menos preguntarnos por qué Pablo, siendo un rabino fariseo, un personaje tan celoso de las cosas del Señor, habría de enseñarnos a través de la figura de quien era el opresor número uno, que era el Imperio Romano. Muchos hemos visto y hemos recibido esta enseñanza, pero yo quiero invitarlos a que podamos estudiarla desde otra perspectiva. Miremosla desde las vestiduras sacerdotales y miremos en las escrituras con base en lo que el propio Pablo escribe y miremos qué tanto hemos podido estar sintonizados en una figura
que no corresponde o que no correspondería a lo que Pablo en un original texto nos hubiera podido enseñar. Ustedes han visto, y es más, nosotros hemos orado con el escudo de la fe y nos hemos imaginado, y entonces las botas, y nos explicaban que entonces las botas romanas eran muy buenas, y entonces por eso el evangelio tenía que llevar y que no se desgastaban, y bueno, eso nos... De aquí hay enseñanzas que uno solamente por YouTube podría ver sobre la armadura de Dios. Pero vamos a analizarla desde Efesios 6. Y como el título que está ahí, me hago la pregunta y les hago la pregunta si esa armadura realmente es romano y romana. Dice Efesios 6, 10, a partir del verso 10, dice, por lo demás, mis hermanos israelitas, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestíos de toda la armadura de Dios, esas vestiduras sacerdotales, yo empiezo a sugerir ahí, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares altos. Por tanto, tomad la armadura de Dios, en mi opinión, el llamado sacerdotal, para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Y vamos a ir rápidamente a Isaías 11:5, que dice, como está ahí, la justicia será el cinto alrededor de sus lomos y la fidelidad. O sea, la fidelidad es la fe. ¿En quién? En el Señor. El cinto alrededor de su cintura. Vestidos con la coraza, el pectoral de la justicia. Y vamos a ir a Isaías 59. Dame un segundo. Isaías. Ahora se me perdieron las antiparras. Vamos a ir a Isaías 11. Isaías 11:5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura, dice. Es literalmente Reina Valera 1960, estoy leyendo. Y vamos a Isaías 59, verso número 17. Dice, pues la justicia en Reina Valera 1960, pues la justicia se vistió como de una coraza, con el yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y cubrió de celo como de manto. Ya empieza a tener otra apariencia la armadura que tradicionalmente estábamos recibiendo. Sigamos en el siguiente slide. Y dice en el verso 15, y calzados los pies con la preparación del Evangelio de paz. Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, el que publica salvación, el que dice a Sión, tu Elohim reina. ¿Ven la diferencia? Isaías 52, lo que nos muestra acerca de ese Evangelio de paz. Dice el siguiente verso, número 16, sobre todo tomad el escudo de la fe. La fe en hebreo es emuná, es la fidelidad de él, no la nuestra, por supuesto. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Óigase bien, es la fidelidad que él tiene a su palabra. Eso es lo que nos permite apagar esos dardos. Por eso nosotros proclamamos la palabra del Señor, porque en ella hay poder. Y ese es lo que apaga ese dardo del enemigo. Dice Primera de Tesalonicenses 5:8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe. Miren lo que está hablando Pablo, con la coraza de fe, con su fidelidad, la fidelidad del Señor y del amor. Yeshua define el amor como la obediencia a su palabra. Y Primera de Juan y todos los apóstoles dicen, si verdaderamente me aman, ustedes cumplirán mis mandamientos, cumplirán mi palabra. Ustedes estarán en mí, y estar en mí es permanecer en toda mi palabra, y con eso ustedes podrán pedir todo, de acuerdo a eso. Hay una coherencia, hay un protocolo para estar en el servicio y para obviamente disfrutar, digamos, de las promesas del Señor y de su protección. Dice el verso 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Elohim, del Creador. Isaías 59:17, como lo leíamos, decía, pues
de justicia se vistió como de un pectoral, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y cubrió de celo como de manto. Sí, claro, claro, claro que se las comparto. Y luego termino con Isaías 49:2 y puse en mi boca como espada aguda en mi boca, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Con esto quiero cerrar pensando, dejando ese pensamiento, esa sugerencia de estudiar la armadura y con una perspectiva, perdón, desde las vestiduras sacerdotales. Quiero finalizar. Estas son las ilustraciones reales de el Instituto del Templo, de lo que serían algunas de las prendas del sumo sacerdote, como ustedes ven acá. Los tejidos son en morado, en púrpura, en azul, en rojo. Estarían las piedras, estarían, miren ustedes el detalle, no sé si ustedes alcanzan a ver el detalle del lino, de la túnica blanca con la cual se presentaría. Todo esto está en el museo del templo, al lado, a la entrada del muro de los lamentos o del cótel. Es bien interesante porque si ven que el diseño es totalmente diferente. Todo esto es oro. Miren ustedes la belleza de ese lino entretejido. ¡Wow! Impresionante. Y esta sería otra de las descripciones. Este no es, este está también en uno de los museos. Este sería los que estarían usando en el tabernáculo. Bueno, no quiero decir cuál es el verdadero, solamente el Señor sabe, pero quería compartir con ustedes estas bellas imágenes eh, sobre las vestiduras y mm, hola a todos otra vez. Y con esto quiero finalizar. Creo que cumplí mi objetivo de una manera, cada día me estoy convirtiendo en un mejor maestro porque estoy cumpliendo mis objetivos de una manera muy rápida. Para el que quiera profundizar, los invito a que en sesiones de estudio profundas podamos detenernos y estudiar cada una de estas prendas y podernos tomar una, una hora o 2 horas estudiando cada una de ellas. Eso sería el ideal y eso es lo que vamos a hacer en la vida eterna. Vamos a orar, ¿les parece? Y vamos a entregar este tiempo que seguimos para nuestras reuniones de damas y de hombres. Yo les doy muchísimas gracias a todos por su atención, por haber tomado notas y por, sobre todo, porque el único de mi objetivo es poderlos inspirar y que ustedes se apasionen como yo a veces me apasiono leyendo y descubriendo en cada aspecto de las escrituras del Señor algo relacionado con nuestro amado Jesús y con lo que hoy podemos también nosotros vivir. Así que vamos a orar, ¿les parece? Señor Yeshua, amado Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias porque hoy también vamos a poder disfrutar de esas vestiduras sacerdotales, Señor. Yo te pido, Señor, que en el nuevo nacimiento nos revistas al interior de nosotros con estas vestiduras para poder servirte, Señor. Servirte con santidad, Señor. Que en nuestra mente, Señor, esté grabado, Señor. Santidad a ti, Señor. Controla nuestros pensamientos, Señor. De verdad, Señor, queremos tener ese yelmo de la salvación, Señor, en nuestra mente, porque es aquí donde suceden todos los ataques del enemigo, Señor. Es aquí donde vienen los pensamientos, las dudas, las incredulidades, los malos deseos, Señor, donde se concibe el pecado, Señor, la transgresión a tu palabra, Señor, se concibe en nuestra mente, Señor, y empieza como a crecer y a bajar en nuestro corazón y luego actuamos, Señor. Pero si tú, Señor, envuelves, Señor, esa mitra, Señor, en nuestra cabeza, Señor, sabemos, Señor, que la salvación es tuya. Señor, yo te pido, Señor, que esa coraza de justicia, Señor, que solamente tú nos permites justificarnos, Señor, por esa obra infinita y hermosa, Señor, de la obra del Calvario, Señor, en esa cruz, Señor. Esa justicia, Señor, podamos entenderla cada día más, Señor. Y también, Señor, te pido que tú hoy selles, Señor, en nuestro corazón, Señor, un amor especial por tu pueblo Israel.
Graba, Señor, sella, Señor, las tribus, Señor, en nuestro corazón, porque tú las amas, Señor, y yo quiero amar lo que tú amas. Señor, grábalas en nuestro corazón. Danos un entendimiento de Israel, Señor. Señor, muéstranos por qué y para qué, Señor, quieres que nosotros oremos y intercedamos por este pueblo, Señor. El pueblo en que tú, Señor, nos has injertado, nos has asimilado, nos has hecho parte, Señor, de tu familia. Señor, que el cinto de la verdad, Señor, sea para nosotros lo que sostenga, Señor, nuestro carácter. Porque tú eres el único camino, tú eres la verdad y la vida, Señor. Señor, pedimos que en este tiempo, Señor, de Pentecostés, seamos llenos del poder, Señor, del denuedo de poder llevar y proclamar al mundo entero tu palabra, Señor, tu evangelio, tus buenas nuevas, Señor. Son tiempos, Señor, difíciles y quizás van a complicarse más, pero, Señor, empoderados de tu espíritu, Señor, llenos de la plenitud de ti, de tu espíritu, Señor, seremos capaces de afrontar, Señor, hasta la espada en nuestra cabeza, Señor. Por eso, Señor, clamamos todos, Señor, desde hoy, Señor. Unos días antes de Pentecostés, Señor, aprovecho, Señor, este tiempo de unidad en congregación, Señor, para que todos en este lugar donde estemos, Señor, clamamos delante de ti, Señor, un incienso, un olor grato, Señor, clamando, Señor, que esta fecha, Señor, no sea igual, Señor. Que todos aquellos que en el mundo, Señor, que estamos anhelando, Señor, que algo sobrenatural llene nuestras vidas sea una realidad. Espíritu de Dios, hoy cantamos como vemos con ese entendimiento, ven Espíritu Santo, ven, te necesitamos, queremos lenguas diferentes, queremos interpretaciones diferentes, queremos entrar, Señor, a una dimensión sobrenatural, Señor. Necesitamos más pasión por ti, Señor. Necesitamos, Señor, que este carácter, Señor, débil, Señor, sea formado y sea establecido en tu espíritu y en tu verdad, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, por hacernos entender que estas vestiduras sacerdotales no son más que una simple historia o un simple mito o un registro histórico, Señor, en un libro, Señor, sino que hacen parte de nuestra vida, que nos muestran tu ministerio, que nos muestran tu perfección, que nos muestra, Señor, tus diseños celestiales, Señor. Gracias. A ti, Señor, el Rey del universo, el amo de todo, Señor, sea la gloria, Señor. Así, Señor, en tiempos donde no vayamos a ver tan directamente tu mano, Señor, sabemos que tú estás ahí, que todo pasa por consentimiento tuyo. A ti, Señor, sea la gloria por siempre y para siempre, Señor. A ti, quien reinas y quien vives y que estás en tu trono, a ti sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Te amamos, Yeshua, y ven pronto. Gracias a todos. Feliz noche y nos vemos en nuestros grupos.